Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Estoy, no sé si asustado o gratamente sorprendido por la cantidad de interés, digamos. Espero no defraudarlo, así que bienvenidos. Y la verdad que la idea de esto es orientarlo un poco, la visión que tenemos nosotros respecto a la importancia de la productividad y ojalá buscarle distintas formas de mejorarla. El país requiere, pero a gritos, mejorar la productividad. Nosotros en CLAPES estamos evaluando la productividad ya hace bastante tiempo del país y de algunos sectores. En particular yo estoy bastante involucrado en la minería y la construcción. Y de verdad, acabamos de sacar hace muy poquito, el lunes, el primer trimestre de este año, y desgraciadamente la productividad bajó respecto al primer trimestre del año pasado. La productividad país. Veníamos como 5 años a la baja, durante el 2018 subió y desgraciadamente el primer trimestre del 2019 hay una baja. Hay algunas explicaciones, una fundamental es los problemas climáticos y de producción que tuvo la minería en el norte, pero también hay otros de inversión, de venta, etcétera, que afectaron la producción y la productividad del país. Entonces, fundamentalmente, lo que quiero yo transmitirles es lo siguiente. ¿Qué entendemos por productividad? Primero. Esa es la primera cosa para que todos tengamos claridad. Porque probablemente cada uno de nosotros entiende productividad en lo que le está tocando. Y obviamente está perfecto eso. Pero lo importante es tratar de, como lo vemos aquí en la universidad, la vemos de varios focos. Uno de ellos es tratar de ver la economía del país, cómo se afecta la economía, la productividad en la economía del país. Entonces, fundamentalmente, cuando uno conoce productividad, y ustedes están en varios distintos sectores, es lo que yo obtengo por los recursos que yo coloco. Esa es la forma más simple de poner productividad. Entonces, ¿cómo mejoro la productividad? Si logro con los mismos recursos producir más, o si produzco lo mismo con menos recursos. Ahí estoy mejorando la productividad en general, un tipo de productividad, que es la productividad laboral en general. Entonces, básicamente, nosotros, y los dos indicadores que voy a comentar, y contra eso después vamos a ver cómo con la administración de proyectos a lo mejor podemos intentar mejorar algunos de ellos. Uno es la productividad media laboral, y la otra es un concepto un poco más difícil, pero que es bastante común en la economía, que es la productividad total de los factores. Voy a explicar cada uno de ellos. Veamos la que es más intuitiva de entender y de ver, que es la productividad laboral, la productividad media laboral. Entonces, básicamente para verla en la economía, lo que hacemos es el PIB que produce el país, dividido por la cantidad de personas que trabajan para ese PIB. Entonces, ¿qué obtengo? Que es la producción económica del país mirada en PIB, dividido por la cantidad de personas que trabajan en el país entero, en todas las regiones, para producir ese PIB que tenemos en Chile. Ahora, para que se pueda comparar en el tiempo, el PIB se calcula con un precio base de los distintos commodities, porque si no va a haber fluctuación del precio. O sea, uno lo limita y lo aísla del precio. Entonces, básicamente, si uno hace un análisis de la productividad y hace un gráfico histórico de esa productividad en Chile, perdón, sí, está bien. Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar aquí, muestran dos gráficos, entonces me asusté. Pues muestran uno más grande y uno más chico. Básicamente, tenemos este. Este aquí es el eje del tiempo, donde está del año 96 hasta el 2018. Y en este eje es la productividad medida en pesos por trabajador. PIB por trabajador. Entonces, ustedes miran, si miran el total de la economía, que es la línea más oscura, ha ido creciendo en el tiempo. Es decir, eso es una buena señal, es bastante interesante, es decir, la productividad va mejorando en el tiempo.
En algunos momentos ha bajado, otros ha estancado, pero en líneas generales, si uno mira todo este horizonte de tiempo, se ve una línea creciendo. Ahora, ¿crece poco o crece mucho? Si uno lo compara con otros países, en general estamos creciendo poco. Ahora, por ejemplo, la industria manufacturera, que es la verde, en general, en gran parte de este gráfico, hasta esta fecha más o menos, estaba con una productividad más alta que el promedio. Y de ahí hacia adelante tiene una productividad más baja que el promedio. La construcción ha ido bajando en general, o se ha puesto más o menos estable. Y los que conocen la industria de la construcción probablemente se darán cuenta que la construcción ha hecho harta inversión. Han aparecido desde el año, estamos hablando aquí del año 96. A la fecha han habido tecnologías nuevas, moldajes especiales, muchas grúas incluso en edificios chicos, etc. Y por lo tanto ha habido una inversión que por alguna razón no se ha reflejado en una mejora de productividad. Es decir, tenemos la misma gente produciendo el mismo producto del PIB de la construcción. Porque cuando uno hace esto por sector, hace el PIB del sector dividido por las personas que trabajan en ese sector. Y ahí me faltan algunos datos me faltan. Por ejemplo, el dato de la minería. Y el de la minería no lo quise poner ahí porque es más alto en cuanto al valor, pero es más fluctuante respecto a su variación. Han pasado épocas que ha decrecido sustancialmente. Hoy día está en un periodo como de mejora, más o menos, y de estancamiento en los últimos tiempos. Pero estuvo bastante mejor que lo que tenemos hoy día. Sí, hacemos lo mismo ahora, pero lo tratamos de poner por las regiones del país. ¿Cuántas regiones tenemos aquí representadas? Yo soy de Los Lagos, soy yo. ¿Quién es de Arica? La que sigue. Porque cambiaron los nombres ahora, así que... Iquique. No hay, ya, todo de Santiago, ya. ¿Quién es de regiones? Levante la mano a las regiones aquí. Ya, perdón, levante la mano a las regiones del sur. Ya. La región del norte. Tenemos poca gente del norte. Uno. Porque aquí se va a reflejar un poquito el problema que tenemos a través de Chile. Entonces, en el gráfico siguiente, yo les muestro la productividad por cada una de las regiones, productividad laboral, la minería, la industria manufacturera, la construcción y el total de cada región. La línea negra es la total de cada región y las otras tres son industrias en particular. Entonces, veamos algunas, por ejemplo, que yo conozco más en detalle, que es la construcción. La barra ploma. La productividad más alta por lejos es Antofagasta. La productividad más baja probablemente está entre Aysén y Los Ríos. ¿Qué significa eso? Que en esas regiones yo, con la misma cantidad de gente, produzco menos PIB de la construcción, menos valor agregado a la economía en esa industria. Entonces uno trata de analizar por qué puede ser eso. Y ahí puede entender algunas cosas que puede ayudar a mejorar la productividad. Por ejemplo, Antofagasta, la industria más importante, de hecho lo refleja el azul, es la minería. Y muchas obras de construcción en la región de Antofagasta son para la minería. Y si uno analiza qué son las obras de construcción en la minería, básicamente es bastante montaje. Entonces, al ser montaje, en general, fabrico en fábrica, traslado y monto. Entonces, ocupo menos gente para poder materializar la obra y generar valor agregado rápidamente.
disminuyo en tiempo. Entonces, ahí hay como una señal de lo que podría. En cambio, si uno se va a regiones más alejadas, probablemente son bastante más artesanales la materialización de las obras. Menos equipamiento, menos proveedores. Entonces, todo hay que hacer en la obra probablemente, por lo tanto, tiene más costo y se demora más gente participando. Y aquí hicimos un supuesto que es bastante fuerte, y mis amigos de la construcción, de la Cámara, qué sé yo, se impactan cuando le digo esto, pero se lo he dicho en todos lados, así que te lo he dicho en el diario, así que no tengo ningún problema en repetirlo acá. Les digo, ¿qué pasa si hacemos el siguiente supuesto? Y voy a volver para atrás. Si hacemos el siguiente supuesto, ¿qué hubiera pasado con el PIB nacional si la productividad de la industria minera, de la industria de la construcción, es igual al promedio de toda la industria, de toda la economía de Chile? Es decir, pescamos la línea ploma y la subimos a la línea negra. Una situación irreal, pero veamos qué sucede. ¿Y eso qué significa? Básicamente, para que ustedes se den cuenta, el PIB de Chile crecería 1,5 puntos más todos los años, durante esos 20 años. Entonces, imagínense, si hoy día estamos pensando que estamos con suerte creciendo al 3%, si esto hubiera sido cierto, estaríamos considerando prácticamente 1,5 más, es decir, 4,5. ¿Y eso por qué? Por la mejora de la productividad y por el tamaño de la industria de la construcción en la economía chilena. Hay una relación ahí que nos permite tener un mayor impacto de productividad y por lo tanto mayor impacto en la economía. Algunos elementos que tengo más antecedentes de la construcción, ¿cómo es la productividad de la construcción en el mundo? Entonces aquí está el rango por colores. Chile está de color rojo, junto con Argentina, junto con México, en el rango de 30 a 40. Cualquier número de colores hacia abajo son mejores que Chile. De rojo hacia arriba son peores que Chile. Entonces, ustedes ven quiénes son los peores que Chile. Estamos hablando de Brasil, estamos Bolivia, allá ya ahí me perdí con los nombres ya, pero ustedes o sea, lo que quiero decir es que tenemos pocos países, por lo menos en esta muestra. Adelante vamos a ver otro gráfico que se ve más preciso, entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que existe un potencial significativo de mejora. A mí no me gusta hablar que estamos mal. Siempre me gusta hablar que el desafío que uno puede hacerlo mejor. Y ese impacto se puede reflejar, como lo decía en la lámina anterior, fuertemente en poder impactar mejor a la economía del país y, por lo tanto, avanzar hacia el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Entonces, si vemos este otro siguiente gráfico, lamento la letra chica, pero voy a tratar de explicarla. En este gráfico, en este eje, lo que está es el crecimiento anual de la productividad laboral de la construcción en 20 años, del 1996 al 2016. Entonces, si por ejemplo este número que está acá es 1%, quiere decir que durante esos 20 años el país que está en ese eje creció un 1% anual la productividad de la construcción. Cuando está acá, significa que creció 6,8% anual durante los últimos 20 años. Y el nivel que está en el eje vertical es el nivel de la productividad. Entonces, ¿qué significa China, que es este que está acá? Significa que China tiene una productividad bastante baja, pero hace 20 años tenía una horrible. Ha crecido al 7% anual los últimos 20 años y todavía sigue ahí. Chile está aquí.
ha crecido prácticamente cero en los últimos 20 años y por lo tanto está en el mismo nivel que estaba hace 20 años. Latinoamérica en promedio está aquí. Es decir, ha empeorado su productividad en los últimos 20 años. Ha decrecido 0,5% anualmente en promedio. El país interesante, yo no he estudiado en detalle qué tiene, pero Turquía ha crecido fuertemente su productividad alrededor de 5% anual y está dentro de los valores bastante altos de productividad en valor absoluto. Países como España, por ejemplo, ha crecido 0,5% anual los últimos 20 años. México ha disminuido. Ucrania es más bajo que está acá. Brasil está acá. Argentina ha subido un poquito, 1%. Está más o menos a la misma altura de Alemania. Estados Unidos está aquí más o menos, 1,8. Noruega es el mejor dentro de esta muestra que está acá. Entonces, lo que quiero decir es que si esto lo hacemos por cada una de las industrias que uno está involucrado, hay mucho que hacer. Hay oportunidades significativas para mejorar esa productividad que va a afectar a la actividad que uno hace, si está en una actividad estatal, o está en una empresa particular, o está en lo que sea, pero el aporte final es al aporte al desarrollo del país. Y si esto lo llevamos por regiones, como vimos en el gráfico anterior, el aporte que uno puede hacer, por ejemplo, mejorando la productividad en regiones que tienen muy baja productividad, es significativamente el impacto que puede producir ahí. Por ejemplo, Araucanía, Los Ríos, Aysén. Ya, esa es la productividad laboral. Esa es fácil de entender. Ahora viene la productividad de todos los factores que les pido más concentración porque es un poquito más difícil de entender, digamos. Y voy a poner unas fórmulas que cuesta entender, pero voy a simplificar la explicación. Bueno, básicamente la productividad total de los factores es la contribución al crecimiento del valor agregado de la producción, es decir, del PIB. ¿Cuánto crece el PIB? Por todo lo que no se explica por inversión y personas. O sea, si mejora la productividad del país sin aumentar la stock de inversión y sin aumentar el número de personas, eso es todo lo que se llama PTF. Es decir, es más bien, no es tanto la transpiración, sino que es más bien la inspiración. Tiene que ver con innovación tecnológica, tiene que ver con desarrollo del capital humano, que ya no es tanto el número de personas, sino que las personas en sí aportan más. Porque cuando me refiero a personas inicialmente, es el número de personas. Pero si esas personas tienen una capacitación mejor, están incluidas en la PTF. Incorporación de nuevas tecnologías. Si yo logro, manteniendo la inversión, tener nuevas tecnologías que me mejora la productividad, eso está en la PTF. Si yo me organizo mejor, si hago una mejor gestión, que es lo que estamos acá, si yo planifico mejor, si yo hago trabajar mejor todas las personas que están involucradas en un proyecto y saco todas las trabas que normalmente se presentan en un proyecto, mejoro la PTF. Fuertemente. Obviamente, si yo pongo normativas, leyes que traban el desarrollo, traban la producción y no mejoran otra cosa, no deberíamos hacerla. Y por eso me parece bien que ahora se esté exigiendo a todos los proyectos de ley un informe de productividad. Entonces, cuando hoy día, antiguamente, hasta hace como un año atrás, no me acuerdo exactamente la fecha, para no decir nada político, digo, hasta un tiempo atrás, solo se exigían informes financieros.
que sea rentable o no rentable, pero que se supiera cuál es la inversión que hay que hacer para ese proyecto de ley, y el costo que eso significa y el beneficio que tiene. Hoy día, además de eso, a los proyectos de ley se le exige un informe de productividad. Es decir, es súper importante que los diputados y senadores sepan que cuando están aprobando una ley, este es el impacto que van a tener no solo en el beneficio económico del país, sino que en la productividad del país. Entonces, las mejoras institucionales que van en la dirección de mejorar la productividad son súper bienvenidas. Por ejemplo, si yo introduzco cosas administrativas, por ejemplo, en la industria minera, que yo puedo tratar de mejorar, reducir, van a mejorar la productividad. Se quejan mucho, por ejemplo, los que son proveedores de la minería, que cada faena exige exámenes de salud, exige un montón de cosas para cada faena. Entonces, es una pérdida, creo yo, de tiempo enorme. Si yo estoy ya más o menos para este tipo de faena, debiera servirme para poder entrar a la otra. Pero hoy día no está así. Entonces, eso, si mejoro esa situación, también mejoro la productividad. Las reglas claras. Si me van cambiando las reglas también, esa cuestión, cada vez que yo me enfrento a algo nuevo, empeoro mi productividad. Cada vez, así. Porque si yo tengo cosas estándares, cosas que sé enfrentarlas, sé hacerlas, pero de un día para otro me las cambian, hay un retroceso en cómo yo las enfrento, por lo tanto tienen costos adicionales en tiempo, en gente, etc. Bueno, y otras variables que pueden ir entendiendo. Entonces, la PTF, y no voy a entrar en la fórmula porque es medio enredado, pero fundamentalmente es una fórmula matemática que se hace por diferencia. Es decir, el factor, básicamente lo que hago, esa es la ecuación general, y despejo la A, que es la PTF. Y al despejarla, y como los números son distintos, hay que sacarle el logaritmo de eso, pero eso son técnicas matemáticas para lograr, y ahí entonces saco la PTF. Entonces tiene que ver con el I es el PIB, el L es el trabajo, y el alfa es un cociente que relaciona la proporción del impacto del trabajo versus la inversión. Y aquí la cosa es más dramática, en el caso de la minería. Si yo grafico la PTF de Chile desde el año 97 al 2017, más o menos el total de la economía está más o menos estable. ¿Qué significa eso? Significa que la economía en Chile, sacando el stock de capital y sacando el número de personas, no hay un aporte a la mejora de la productividad en los últimos 20 años. En el gráfico anterior veíamos que la productividad laboral, o sea, PIB dividido por número de personas, iba creciendo. Es decir, son más eficientes, han ido mejorando su aporte a las personas. Pero la PTF, es decir, sacando las personas y sacando el capital, el stock de capital, ha estado estable. La construcción cae, pero la minería cae fuertemente. Hay varias razones que explican eso. Y una de ellas, que es muy fuerte, vamos a ver en el gráfico siguiente, es las cosas estructurales de la minería. ¿La minería qué significa? ¿O qué es, básicamente? Yo extraigo un mineral de la tierra, la muelo, la proceso y finalmente saco el material que normalmente aquí en Chile es el cobre. Pero no pesco cualquier material, pesco un material que tiene un contenido de cobre. Y el contenido de cobre en el material se denomina ley del mineral. ¿Cuánto creen ustedes que es la ley del mineral? Es decir, si tomo un volumen de 100, ¿cuánto cobre hay en ese volumen de 100? 0 y algo. 0,6. No, el promedio de Chile hoy día. No, eso es harto malo, pero no anda tan lejos. O sea,
yo creo que hoy día el promedio de Chile debe ser 0,07. 0,7%. Es decir, pesco 100, lo saco, lo muelo, lo proceso y salgo 0,07. Y ese número ha ido bajando en el tiempo, porque normalmente las minas, a medida que van bajando, va sacando material más abajo, va disminuyendo la ley. Cuando partió Chuquicamata, por ejemplo, hace 100 años atrás, era 2,5%, más o menos. Hoy día creo que es 0,8%. Creo que va a subir ahora un poco con Chuque subterráneo. Entonces, hay cosas intrínsecas, estructurales, dentro de la industria minera, que yo para poder procesar el mismo cantidad de cobre o sacar, tengo que procesar mucho más material. Entonces tengo que tener más recursos. Por lo tanto, es como natural que baja. Entonces uno hace algunas correcciones en algunas industrias para tratar de tomar en cuenta esos elementos. Entonces, aquí lo único que solo explico es que le agregamos un factor más al caso de la minería y le pusimos la ley. Entonces, además de los factores originales que tienen todas las PTF, que son sacar el stock de capital, sacar el número de personas, también sacamos la ley. ¿Ya? Y vimos qué PTF me da sacando esas tres cosas. Y ahí está. Es decir, la roja es la que vimos en el gráfico anterior, es decir, con la ley puesta adentro, y la arriba es aislando la ley. Es decir, ha subido un poquito su productividad. Es decir, parte importante de la explicación de por qué la productividad va bajando, parte, no toda, hay otras explicaciones, por cierto, puede darse por la ley.